Episodio 8. La fe que unió a los gentiles ahora lo condena en su propia tierra. En las calles de Jerusalén, una turba furiosa lo arrastra hacia la muerte. Este no es un martirio noble, sino un linchamiento brutal. Solo la intervención de las legiones romanas salvará su vida. Pero la salvación vendrá con un precio. El apóstol pasará los siguientes 5 años de su vida encadenado, comenzando una serie de juicios que lo llevará de un procónsul a otro, hasta que finalmente un grito lo salvará: «Apelo a César». Alrededor del año 57 después de Cristo, Pablo está en el templo para su rito de purificación. Judíos de Asia, al verlo, incitan a la multitud con gritos de traición, acusándolo falsamente de haber llevado a un griego, Trófimo, al área prohibida del templo, profanando el lugar sagrado. La ciudad se convulsiona y el gentío lo arrastra fuera para matarlo. La noticia de la revuelta llega al tribuno Claudio Lisias, el comandante romano de la guarnición. Rápida y profesionalmente, Lisias toma soldados y centuriones y corre al teatro. Su presencia salva la vida de Pablo. La multitud, al ver a los soldados, cesa de golpear al apóstol. El tribuno, sin entender la causa, ordena encadenar a Pablo. Mientras es llevado a la fortaleza Antonia, Pablo pide permiso para hablar a la multitud. Desde las escaleras habla en hebreo o arameo, capturando inmediatamente la atención de la turba. Les cuenta la historia de su vida, su celo, su educación a los pies de Gamaliel y su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. La multitud escucha pacientemente hasta que Pablo menciona su misión a los gentiles. En ese instante, el silencio se rompe con gritos de rabia. «Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva». La multitud arroja polvo y rasga sus ropas. El tribuno Lisias, aún sin entender el idioma, ordena que Pablo sea interrogado azotándolo para obtener la verdad. Mientras Pablo es atado, usa su carta de triunfo. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? El centurión se asusta. Lisias, al confirmar el hecho, libera a Pablo de la flagelación. Lisias convoca al Sanedrín, el concilio supremo judío, para determinar la causa. Pablo, al ver la división en el Sanedrín entre fariseos, que creen en la resurrección, y saduceos, que no creen, usa una astucia política. Grita: «Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga». El concilio se convierte en un caos. Los fariseos se ponen del lado de Pablo. La contienda es tan grande que Lisias, temiendo que lo despedacen, ordena a los soldados que lo saquen de la sala. Esa noche, en la soledad de su prisión, el Señor se aparece a Pablo y le dice: «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Más de 40 hombres judíos conspiran para jurar que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. La conspiración es un ejemplo del odio fanático que ha encendido su misión. Advertido por el sobrino de Pablo, Lisias, con temor a la responsabilidad política, organiza un traslado secreto inmediato a Cesarea Marítima. Prepara 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para la escolta. En la oscuridad de la noche, alrededor de la hora tercera, 9 de la noche, Pablo es sacado de la ciudad. Pablo es entregado al gobernador Félix en Cesarea. Es puesto en custodia en el pretorio de Herodes, donde permanecerá encarcelado por 2 años completos. Félix, esperando que Pablo le ofrezca un soborno, pospone la decisión, un abuso de poder. El juicio se lleva a cabo. El fiscal principal es Tértulo, quien acusa a Pablo de ser una plaga, un agitador y el cabecilla de la secta de los nazarenos. Pablo se defiende con dignidad y sencillez, afirmando que no ha ofendido a nadie, sino que solo cree en la resurrección de los muertos, que es la raíz de su herejía.
Después de 2 años, el gobernador Félix es reemplazado por Porcio Festo. El nuevo gobernador, deseando ganarse el favor de los judíos, le pregunta a Pablo si está dispuesto a ser juzgado nuevamente en Jerusalén. Pablo, con la experiencia del complot, sabe que esto sería una sentencia de muerte. Pablo, invocando su derecho como ciudadano romano, lanza el grito que definirá el resto de su vida: «A César apelo». Festo, después de consultar con su concilio, confirma la apelación: «A César has apelado, a César irás». El destino de Pablo ha cambiado. Ya no es un prisionero de Judea, es un prisionero de Roma, y su viaje a la capital imperial es ahora inevitable. Antes de su partida, el rey Agripa y su hermana Berenice visitan Cesarea. Festo les presenta el caso de Pablo. El apóstol, con una oratoria magistral, cuenta su historia por tercera vez, concluyendo con la pregunta a Agripa sobre si cree en los profetas. Agripa responde: «Por poco me persuades a ser cristiano». Agripa declara a Festo: «Este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César». La ironía es cruel. Pablo es inocente, pero su apelación a la justicia imperial lo obliga a emprender un delicado viaje por mar, no como un mensajero, sino como un prisionero con destino a Roma. Su sueño de ir a la capital se cumple, pero no en las condiciones que él había imaginado. Pablo es entregado al centurión Julio para el viaje. El viaje es largo y llega la época de las tormentas de otoño. A pesar de sus advertencias, el barco zarpa de la Sea y se encuentra con un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Podrá el apóstol de los gentiles, ya debilitado por años de prisión, sobrevivir a una tormenta que amenaza con hundir el barco y ahogar a todos a bordo, incluyendo su testamento teológico?